Amados hermanos, qué privilegio es el dirigirme a ustedes en esta mañana, en este día tan precioso y tan maravilloso que el Señor Jesucristo preparó para nosotros. Es un privilegio para mí compartir este mensaje, compartir la palabra, y vamos a entrar directamente. Necesito que me acompañe, por favor, al libro, a la epístola a los Hebreos, capítulo 13. Por favor, acompáñeme, el capítulo 13, versículo 20. Y es que en este tema vamos a hablar del pacto eterno. Hermano, hay un pacto eterno, un pacto que fue iniciado en la eternidad pasada, y ese pacto eterno no tiene caducidad, es un pacto perpetuo. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice la Biblia: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ya nos han hablado de ese pacto. Apocalipsis 13:8 nos habla de que la sangre del Cordero fue derramada desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1 también lo vuelve a confirmar. Pero ¿qué es eso de un pacto eterno? Me recuerdo con risa cuando yo creía que existían dos pactos: uno malo, el pacto viejo, el pacto antiguo, y uno bueno, el nuevo pacto. Realmente tenía un poco confundidas las ideas bíblicas, pero existe un solo pacto, y ese pacto es eterno. Y vamos a ver en dónde se generó ese pacto. Ese pacto inició, ese pacto se fundó, ese pacto se declaró y se firmó con sangre desde antes de la fundación del mundo, entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Por favor, para empezar en este tema, acompáñeme al libro de Isaías. Vamos a leer el libro del profeta Isaías, capítulo 6. En este libro y en el capítulo 6 se nos habla de ese llamamiento del profeta Isaías, pero podemos ver también la aplicación y nos podemos ir hasta la eternidad pasada. Isaías lo que estaba viendo era el trono de Dios. Y por favor, acompáñeme. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermano, el profeta Isaías tuvo, por la gracia y la misericordia de Dios, una visión celestial, una visión del trono de Dios, del lugar donde Dios habita, en el consejo de Dios. Y para ir enlazándolo con el tema del pacto, por favor, vayámonos hasta el versículo 8, y dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este versículo 8 se cumplió en la vida del profeta Isaías, el llamado del profeta Isaías, pero en el contexto de este pacto eterno, este pacto que es antiguo desde la eternidad pasada, desde la eternidad que Edén. Isaías estaba viendo la película, hablemoslo así, el trono de Dios. Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba Jesucristo. Y el Padre exalta, habla, levanta su voz y dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por ellos? Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Ahí ya podemos empezar a ver la figura de ese pacto eterno, ese pacto que fue sellado, que fue firmado con la sangre del Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Hermano, hay un pacto eterno a favor tuyo y a favor mío. Pero ¿qué más dice la Escritura? Vámonos por favor a una figura en Génesis capítulo 15. En este es el caso de Abraham, este siervo que le creyó a Dios y fue justificado antes de la ley inclusive. Vámonos entonces a Génesis capítulo 15, y la palabra de Dios nos relata un hecho. Vamos a empezar desde el versículo 4 hasta el 6. Génesis capítulo 15, versículos 4 al 6. Dice la Biblia: luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo:
mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mira el versículo 6. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Abraham estaba preocupado. No tenía descendencia. Su mujer era estéril. ¿De dónde iba a venir ese transmitir de generación a generación? Y esa preocupación Abraham se le externa a Dios. Y Dios le da aquí una gran promesa. Y le habla de esa promesa se funda en un pacto. Pero vamos a ver qué más dice la Escritura. Fíjese, creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Ya vamos a ver un poquito eso después. Versículo 7. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Versículo 8. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y mire la respuesta del Señor lo que pide. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Fíjese lo que el Señor le pide a Abraham para darle a conocer Dios a Abraham en qué iba a saber Abraham, que iba a heredar todas estas promesas. Lo que Dios le pide a Abraham es trae animales que van a ser víctimas, que van a ser ofrendas, que van a ser presentadas como sacrificio. Nos vamos más adelante en el versículo 17 y 18 y ahí está la figura que quiero enfatizar en este momento. Versículo 17 de ese capítulo 15. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios le pidió a Abraham que trajera ofrendas, que trajera animales, que trajera sacrificios, que iban a ser partidos a la mitad y iban a ser puestos en el lugar de sacrificio. Y Abraham tenía que cuidar que las aves de rapiña no llegaran a robarse esas ofrendas que Dios le había pedido a Abraham. Pero sucede algo tremendo en el versículo 17. Abraham sale de escena y hay 2 figuras preciosas y tremendas que nos representan 2 personajes en este pacto eterno. El horno humeante que pasa por en medio de aquellas víctimas que eran divididas en la mitad. Pero no solo ese horno humeante, también pasó una antorcha de fuego. Esas 2 figuras, hermano, son el Padre y el Hijo. Si usted se da cuenta, Abraham sale de escena en este versículo. El Padre y el Hijo pasando por en medio de aquellas víctimas, haciendo un pacto. Es ese pacto eterno. ¿Y quién era el favorecido? Abraham ni siquiera estaba en escena, pero Abraham fue el favorecido y por medio de ese pacto, de esa representación en ese momento, Abraham podía estar seguro de que iba a adquirir esa herencia. Hermano, es otra figura que la Biblia nos muestra, ese pacto eterno. En eternidad, el Padre, ese horno humeante, el Hijo, Jesucristo, esa antorcha de luz que iba a venir al mundo a alumbrar las tinieblas y hacerlas retroceder, estaban firmando, estaban consagrando, estaban evidenciando y confirmando ese pacto eterno en favor tuyo y en favor mío. Pero mira, ese pacto eterno que empezó desde antes de la fundación del mundo y que vimos esas figuras de Isaías y esas figuras en el caso de Abraham, ese mismo pacto estaba en favor del primer hombre, de Adán y Eva. Había un pacto de vida. La propuesta de Dios hacia ese primer hombre que fue creado a su imagen y semejanza fue: come del árbol de la vida, porque comiendo del árbol de la vida, él iba a ser redimido, iba a subir de nivel y iba a estar en la presencia continua de nuestro Dios. Sabemos lo que ocurrió.
el hombre no comió del árbol de la vida y ocurrió un trágico accidente, el trágico accidente de la caída del hombre. Ahora, ¿eso arruinó, eso afectó ese pacto eterno? Le pregunto. La respuesta es no. La respuesta es no, porque ese pacto está por encima del hombre. Ese pacto es divino, ese pacto es celestial, ese pacto no es natural y terrenal, ese pacto no tiene caducidad, ese pacto no se echa a perder por la voluntad del hombre o por los errores del hombre. Ese pacto depende, se sostiene y se mantiene por la voluntad de Dios, por el propósito eterno de Dios, por el plan eterno de Dios que ha sido mostrado y que se muestra en las Escrituras. ¿Y quiénes son los favorecidos de ese pacto eterno, hermano? Abraham, Adán, usted, yo. Vamos a ver un poquito más desarrollando este tema. Aunque el hombre falló, miramos en Génesis 3:15. ¿Se recuerda usted de Génesis 3:15? Hay una declaración profética. Algunos le llaman el protoevangelio, el primer evangelio. Y esa declaración profética dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Y la simiente de ella te pisará la cabeza. Hermano, ese pacto continuó, ese pacto eterno continuó, inclusive a pesar de que el hombre había fallado, de que había pecado y tenía que ser sacado del jardín del Edén. Pero no solo en esa proclamación profética de ese protoevangelio, de esa semilla del evangelio, sino que miramos más adelante en el mismo capítulo 3 de Génesis, en el versículo 21, que el hombre y la mujer salieron del jardín del Edén desnudos. Pero Dios, en ese pacto que había sido fundamentado anteriormente, Dios preparó ofrenda, preparó sacrificio y vistió con las pieles de dos animales, vistió la desnudez del hombre y de la mujer. Ese pacto eterno continuaba funcionando. La figura del cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo en favor de Adán y de Eva. Pero la historia continúa. Por favor, el siguiente personaje después de Adán lo encontramos en su hijo, en su descendiente Abel. Sabemos lo que ocurrió en Abel en Génesis capítulo 4, versículo 4, la ofrenda que presentó Abel y la ofrenda que presentó su hijo Caín. Pero por favor, acompáñenme al libro de Hebreos. Tiene una revelación tremenda acerca de lo que Abel hizo en aquel tiempo. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe, hermano. O sea que en aquel tiempo había fe. Sí, en aquel tiempo había fe. En aquel tiempo funcionaba el pacto. Sí, en aquel tiempo funcionaba el pacto. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y dice la Biblia: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Se acuerda de Abraham, que fue justificado por creer y fue declarado justo por la fe? Abel también por la fe creyó en Dios, creyó en la provisión de Dios a través de su Hijo Jesucristo, creyó en ese pacto firmado desde antes de la fundación del mundo. El cordero inmolado estaba teniendo efecto. Amén. Y tuvo efecto en la vida de Abel. Entonces dice: por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hermano, Abel fue justificado. Él creyó en Dios a través del Señor Jesucristo. La historia continúa y después de Abel miramos a Noé. ¿Se recuerda de Noé? En el capítulo 8 del libro del Génesis nos habla, después del diluvio, que hubo un pacto también con Noé. Ahora, ¿sería otro pacto? No, es el mismo pacto. Y nos vamos a apartar un poquito del Génesis y regresamos, continuamos en el libro de Hebreos. Por favor, más adelantito, siempre en el capítulo 11, Hebreos 11, versículo 7. Y mire lo que dice la Escritura acerca de Noé. Por la fe, Noé. O sea que ya funcionaba la fe. Siempre ha funcionado la fe en este pacto eterno.
en la sangre del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La Biblia nos está hablando de salvación, salvación de la vida de Noé y salvación de la vida de su familia, salvación de su casa. O sea que ya había salvación. Sí, ya había salvación fundamentada en un pacto previo, en un pacto eterno. Y continúa la Biblia, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermano, Noé fue heredero de la justicia que viene por la fe. Justificado fue por la fe. Noé creyó en Dios y también le fue contado por justicia y fue declarado justo. ¿Se da cuenta? Se da cuenta de ese pacto eterno que ya estaba funcionando con esos primeros hombres y esas primeras familias. Bendito sea Dios por su nombre. Hay un pacto eterno, hermano, a favor tuyo y a favor mío. Miramos el siguiente caso, el caso de Abraham. Ya lo tocamos un poquito en la figura de Génesis 15, pero vámonos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 3. Por favor, acompáñeme y vamos a empezar desde el versículo 6 al 9. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9. Mire lo que habla acerca del pacto. Así Abraham, ¿qué dice? Creyó a Dios y le fue contado por justicia, igual que Abel, igual que Noé. Creyeron en Dios y fueron justificados, fueron salvados, agradaron a Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Mire cómo el Nuevo Testamento, cómo el apóstol Pablo, miles de años después, está declarando a Abraham. Lo está declarando el creyente Abraham. Nosotros diríamos el día de hoy el cristiano Abraham, el creyente Abraham. Hermano, Abraham creyó al igual que tú y al igual que yo. Ahora, pasamos muchas veces muy por deprisa, muy por superficial. ¿Qué es eso de creer? Creer no es tengo que creer o creer porque quiero ganar o adquirir algo. Creer, la fe se cimienta en algo anterior. El concepto de fe es sentarse, tomar asiento en algo firme, sólido y seguro. ¿Qué es lo que sostiene nuestra fe, hermano? Que hay un pacto previo. Ese pacto previo sostiene, ese pacto previo le da validez, ese pacto previo no permite que nuestra fe caiga, que nuestra vida caiga, que nuestra vida tropiece. Ese pacto que lo sostiene Dios a través de su Hijo Jesucristo, te sostiene a ti y me sostiene a mí hasta el día de hoy, así como sostuvo a todos estos varones. Continuemos adelante, pero la cosa no solo se quedó en Abraham, también con Moisés. Por favor, vámonos a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Y dice la Escritura, esto ya es Nuevo Testamento, desde el versículo 9 del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mi hermano, este pasaje de la Escritura es tremendo, porque te dice a ti y a mí que somos nación santa, somos linaje escogido, somos pueblo santo de Dios,
somos santos del Altísimo, somos la familia de Dios. Esto antes no lo teníamos, pero lo hemos alcanzado por la misericordia, por la gracia, por la bondad, por el perdón, por la justicia de Dios a través del Cordero inmolado Jesucristo. Ahora, esto es del Nuevo Testamento, esto es algo nuevo que a nosotros como creyentes en este tiempo nos alcanzó. No es nada nuevo, es el mismo pacto eterno, hermanos. Y lo podemos ver en Moisés, en el Sinaí, inclusive antes del Sinaí. Por favor, acompáñeme ahí en el Sinaí donde se vuelve a declarar ese pacto eterno, en Éxodo capítulo 19. Y mire el paralelo con este pasaje de Primera de Pedro capítulo 2. Vámonos por favor a Éxodo capítulo 19. Dios se presenta, se manifiesta con su pueblo en el monte Sinaí y Dios hace un pacto. Ahora, ¿será que hizo otro pacto distinto al pacto desde antes de la fundación del mundo? ¿O el pacto que nos está hablando la epístola del apóstol Pedro en el capítulo 2? Hermanos, es exactamente el mismo pacto que continúa desde la eternidad y continuará por la eternidad. Éxodo capítulo 19, versículos del 5 al 6. Ahora pues, es Dios hablando, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Mire, en esa verdad progresiva que se va ampliando a través de las Escrituras, podemos oír el palpitar de Dios. Hermanos, somos el especial tesoro de Dios. Su creación, la humanidad, el hombre y la mujer que Dios creó, somos declarados su especial tesoro. Somos la corona de la creación. Somos las delicias de Jesucristo. Continúa. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19, la promulgación del mismo pacto. Y lo que dice Dios es, si ustedes guardan mi pacto, yo los voy a sostener, porque ustedes son mi especial tesoro. Y yo los haré una nación de sacerdotes, de pueblo santo. Hermano, ¿se da cuenta el paralelo? Miles de años antes del apóstol Pedro, la Escritura ya nos habla de ese pacto eterno y del propósito de ese pacto eterno para ti y para mí, por todas las generaciones, hermano. Qué bendición saber que hay un pacto, un viejo pacto, un pacto seguro, un pacto que no es caduco, un pacto que va con el amor de Dios, declarándonos que somos su especial tesoro, hermanos. Y su propósito, que somos llamados a ser nación santa, un pueblo santo para Dios. Hermano, esto es tremendo, pero ¿en qué se sostiene eso? Vámonos un poquito antes, en Éxodo 6. Por favor, acompáñeme. Esto nos lo han enseñado, hermano, y es una bendición. Éxodo 6. Y por favor, quiero que mire esto, porque somos beneficiarios de ese pacto, pero tenemos que comprender que ese pacto está sostenido, está soportado por la voluntad, por la gracia, por la misericordia, por la justicia de Dios. Fue algo decretado por Dios en favor tuyo y en favor mío. Nosotros, al igual que Abraham, estábamos fuera de la escena. Ese pacto fue en el consejo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es lo que sostiene nuestras vidas. Éxodo capítulo 6, versículos del 6 al 9. Y mire lo que dice la Escritura. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Fíjese cómo empieza esta declaración tremenda. Le dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, el gran yo soy. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y yo os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo.
y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Hermanos, aquí hay una buena noticia. Esta es una buena nueva. Este es un evangelio. Es el mismo evangelio. Yo soy el que soy, y porque yo soy el que soy, he jurado a mí mismo, por amor a ti y por amor a mi nombre, que yo te sacaré, yo te libraré, yo te sostendré, yo te rescataré. Hay un pacto eterno a favor tuyo, y tú serás mi pueblo, y yo seré tu Dios. Hermano, qué tremendo lo que sostiene nuestra vida. Es bueno saber en estos tiempos de cuarentena, de confinamiento a nivel mundial, es bueno saber que el pacto eterno no está en cuarentena. Es bueno saber que el pacto eterno no está caduco. Es bueno saber que el pacto eterno sostiene nuestra vida espiritual. Es una bendición, mi hermano. Continuemos adelante. Este fue la declaración de pacto en el Sinaí. Este mismo pacto fue ratificado con David, su siervo. No me voy a detener ahí, pero hubo una ratificación del mismo pacto en la persona de David, que es un tipo o figura del Señor Jesucristo. Pero me interesa mucho Jeremías capítulo 31, hermanos. Por favor, aquí podemos seguir viendo en esa verdad que se va abriendo, esa verdad progresiva. Podemos seguir viendo el corazón de Dios y entender más este pacto. Libro del profeta Jeremías capítulo 31. Hermano, ¿cuántas veces el Señor nos ha permitido con nuestros labios predicar a aquellos que no conocen a través de los retiros, la evangelización, predicar estas palabras que vienen del mismo corazón de Dios? Y quiero empezar con Jeremías capítulo 31, versículo 1 y versículo 3. Usted se recuerda de estos versículos porque Dios los ha grabado en nuestro corazón acá en Casa Josué. El versículo 1 del capítulo 31 de Jeremías dice: en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Hermano, lo mismo que Dios declaró en pacto en Éxodo 19 al pueblo de Israel, lo mismo que está declarado por el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro capítulo 2. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Por favor, vámonos al versículo 3 de Jeremías 31. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermano, esta cita retumba en nuestros corazones. Esta cita es parte del pacto eterno. El Señor se manifestó a mí desde hace ya mucho tiempo. ¿Desde cuándo se viene manifestando el Señor y declarando su amor en pacto eterno para con nosotros? Desde hace mucho tiempo, hermano, desde la eternidad pasada. Y con amor eterno. Este amor no inició cuando tú y yo doblamos nuestras rodillas al Señor Jesucristo, ese día que Él se acercó a nosotros por su infinita gracia y misericordia para salvarnos. Ese amor es eterno, porque ese amor está en el pacto eterno, y por amor ese pacto eterno se declaró, se consolidó y se manifestó. Es tremendo esto, hermanos. Ahora, vámonos por favor unos versículos después, en el versículo 31, 32 y 33 de ese mismo capítulo 31 de Jeremías. Y aquí en este pasaje, en el contexto nos habla del nuevo pacto. ¿Cómo así del nuevo pacto? Leamos primero y después explicaremos. Versículo 31, 32 y 33. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente
y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Varias cosas, hermanos. Versículo 31. Habla de un nuevo pacto. Cuando habla de un nuevo pacto, no estamos hablando de que lo anterior se desechó y entonces algo se hizo nuevo. Cuando nos vamos a la raíz de la palabra hebrea de ese nuevo pacto, lo que quiere decir es un refresco, un reconstruir, un renovar, un reparar. No es que caducó el anterior, no es que se terminó el anterior, no sirvió y Dios lo echó a la basura. No, ese nuevo pacto es un renuevo, es un refresco, es una nueva fuerza. ¿De qué? Del amor de Dios para contigo y para conmigo. Y mire el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. A pesar de que Adán invalidó el pacto de Dios, a pesar de que el pueblo de Israel invalidó el pacto de Dios sigue funcionando porque no depende del hombre, no depende de ti y de mí, no depende de lo bueno o de lo malo que hagamos, depende de la voluntad y del amor de Dios. Ahora miremos cómo ese amor se manifiesta en este momento. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Hermano, qué tremendo. Aquí la palabra de Dios nos da una revelación. Dios nos dice que con un corazón de marido, un corazón de matrimonio, un corazón de bodas, de nupcias, Él se acercó a nosotros y hizo un pacto eterno. Hermano, ese pacto ha sido de matrimonio. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ha querido casarse con nosotros. Dios ha querido contraer matrimonio con su pueblo. Dios quiere contraer matrimonio contigo y conmigo en la persona del Señor Jesucristo. Hermano, que tu voluntad y nuestra voluntad, así como la de estos hombres bíblicos, se fundan en matrimonio, en unidad a la voluntad del Padre. Hermano, esto es tremendo. Esto debe de conmover nuestro corazón, porque con amor eterno Dios nos ha amado y por eso nos sigue tratando con bondad. ¿Y qué es ese pacto refrescado, ese pacto reparado, ese pacto renovado? En que ya su ley no iba a ser escrita en tablas de piedra, sino que iba a ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Hermano, qué tremendo, qué tremendo. Desde el Antiguo Testamento ese pacto eterno funcionando. Y gracias a ese pacto eterno, tú y yo tenemos al hombre nuevo que es Cristo dentro de nosotros, y Él está escribiendo con el dedo del Espíritu Santo la ley, la palabra de Dios que está en favor nuestro. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Ahora, esto sucedió en el Antiguo Testamento, en la parte de los antecesores nuestros. Pero por favor vámonos a Gálatas capítulo 4. Hay una declaración tremenda en Gálatas capítulo 4. Y la Biblia nos habla de que algo sucedió en la plenitud, en la consumación del tiempo. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 6. Y dice la Escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la plenitud, el pleroma del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Hermano, Dios continúa acercándose en ese pacto de amor, y no solo ofrece una declaración de matrimonio hacia nosotros como un marido hacia la amada. La Biblia nos recuerda que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo Jesucristo por amor a ti y por amor a mí, porque estábamos perdidos, nos perdimos, nos extraviamos, pecamos en contra de Dios y nuestra voluntad se había unido a la voluntad satánica. Pero Dios, en la plenitud del tiempo, envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos, para redimirte a ti y a mí, a precio de su sangre que fue derramada en ese pacto eterno desde antes de la fundación del mundo, y que en esa plenitud del tiempo, acá en la tierra, se iba a hacer carne, se iba a hacer hombre, y iba a ser derramada
en la cruz del Calvario. Bendita cruz donde la sangre de nuestro Redentor fue derramada en favor tuyo y en favor mío. Y no solo por su muerte, sino también por su resurrección. Bendito sea su nombre. Pero no solo se quedó ahí. La cosa no solo se quedó ahí. Parte del pacto es que ahora Él nos hace sus hijos. Y como seña, como sello de ese pacto, Él envía el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu entre nosotros nos hace exclamar: papito lindo, papito mío, Abba Padre. Hermanos, hemos sido redimidos por la sangre del pacto eterno, la sangre del Cordero inmolado Jesucristo. Y en ese pacto eterno que sostiene nuestras vidas, Dios envió, nos adoptó, nos dio la potestad de ser llamados sus hijos. Y si hijos, dice la palabra, también herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. Hermanos, ¿se da cuenta de ese pacto eterno? Ya recorrimos el Antiguo Testamento. Es el mismo pacto que en la plenitud de los tiempos fue establecido, fue ratificado, fue vuelto a confirmar en el Calvario por la sangre de Jesucristo. Pero este pacto, hermanos, trae consigo promesas, trae consigo juramentos. Y quiero ir rápidamente a esas promesas. Y hay un listado de promesas en toda la palabra de Dios, pero quiero resumirlo en una sola promesa. Por favor, acompáñeme a la primera carta del apóstol Juan. El apóstol Juan resume esa promesa que abarca ese pacto eterno. La primera carta del Juan, en el capítulo 2, versículos 24 al 25, nos dice: lo que habéis oído desde el principio. ¿Desde qué principio? Desde antes de la fundación del mundo. Lo hemos oído a través de las Escrituras. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. El apóstol Juan lo resume de una manera puntual, concreta y breve. La promesa del pacto es vida eterna. Desde el jardín del Edén, Dios había declarado vida eterna para Adán. Adán falló, pero esa declaración de vida ha estado con todos los varones y mujeres de Dios a través de las Escrituras. Y ahora para nosotros tenemos esa promesa. Esa promesa ya fue efectiva en nuestras vidas, hermanos. La vida eterna, esa nueva vida, esa novedad de vida a través del Señor Jesucristo. Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Pero también esa promesa está pendiente por efectuarse. Y miremos el último versículo, el versículo 24. Dice que lo que habemos oído desde el principio permanece en vosotros. Y si nosotros tomamos esta promesa, nosotros permaneceremos en el Hijo y permaneceremos en el Padre. Hermanos, el pacto antiguo, el pacto eterno de Dios sostiene tu vida y sostiene nuestras vidas. ¿En quién lo sostiene? En la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Pero fue Jesucristo el designado, fue el elegido para: heme aquí, yo iré, envíame a mí. Hermano, en esto se fundamenta, en esto se sostiene nuestra fe. Y en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de zozobra, de temor, en este tiempo que nuestra vida ha cambiado, en este tiempo en que ya no nos podemos congregar por este momento, hermano, el pacto eterno sigue funcionando a favor tuyo y a favor mío. Ese pacto, porque lo hemos creído, funciona, nos justifica, nos santifica, nos hace inocentes delante de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Hermano, ese pacto nos santifica, nos hace santos. Ahora, ¿qué depende de nosotros, hermano? Descansar, sentarnos, cimentarnos sobre ese pacto. Ese pacto es ancla segura. Ese pacto, esa profecía, ese mensaje, ese decreto, ese
esa alianza, esa propuesta de matrimonio es ancla segura para tu alma y para mi alma. Es la roca firme de salvación, es la torre fuerte que sostiene nuestra vida. Hermano y hermana, este es un buen momento para reconocer ese pacto antiguo que está a favor tuyo, a favor mío y a favor de nuestra familia y a favor de toda la humanidad. Oremos, hermanos, oremos. Yo te invito a que oremos. Este es un momento de agradecimiento, de júbilo, de gozo por lo que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo. Padre, amado Dios, muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, muchas gracias. Gracias por ese pacto eterno. Gracias por ese pacto firmado con sangre. Gracias porque es una alianza matrimonial, es una propuesta de matrimonio. Tú quieres, tú anhelas ser nuestro Dios y que nosotros seamos tus hijos, Señor. Y eso lo has logrado a través de tu Hijo Jesucristo, el cual vino a nuestras vidas. Jesús, gracias por venir a mi corazón. Gracias por empezar esa operación limpieza. Gracias por esa promesa de vida, Señor. Ya no hay muerte, hay vida como promesa de ese pacto. Muchas gracias porque en ti puedo confiar. En ti puedo descansar, en ti me puedo regocijar. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, porque tú sellaste ese pacto a favor mío, a favor nuestro, a favor de mis hermanos. Hemos orado y hemos agradecido en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Hermano, hermana, que ese pacto eterno sostenga tu vida en el Señor Jesucristo a través de su palabra y de su Espíritu. Amén. Que Dios te bendiga.